Buenísimo, pues cambiando de tema, ¿cómo está Susana? Saludos a toda la comunidad que está entrando al directo y a los que lo están viendo en diferido también. Fíjense, pues cambiando de tema, Rusia, fíjense, presume que está bombardeándose a sí mismo. Cosa más extraña, pero así estamos en estos tiempos. Rusia presume que está bombardeando su propio país. Ya no estoy hablando de territorios ocupados, invadidos en Ucrania, sino que está presumiendo públicamente el gobierno ruso que está bombardeándose a sí mismo. A ese nivel de locura se está llegando en este tema. El Ministerio de Defensa se jacta de que ha estado bombardeando Belgorod. Oye, ¿cómo? ¿Cómo que estás bombardeando Belgorod? Estás bombardeando tu propio territorio. Sí, hay unos rebeldes, ok, pero no bombardeas tu territorio. Todo el mundo sabemos, ¿verdad?, que cuando bombardeas hay víctimas que son daños colaterales. O sea, ya cuando ni tu propia población te importa, pues a qué nivel estamos hablando, ¿no? Aparte que también los mismos rebeldes son rusos. En todo caso, tendría que dialogarse, hablar con ellos, detenerlos, entiendo yo, que los quieran detener, ¿no? Moscú ha estado publicando una serie de imágenes que, según ellos muestran y dicen, son objetivos de estos mismos grupos rusos a los que han estado, dice, saboteando dentro de Belgorod, territorio ruso. Según lo que reportan, pues incluso presumen, y el mismo gobierno de Rusia muestra estas imágenes donde están bombardeándose a sí mismos. Dices tú, bueno, ¿entenderán qué están haciendo? O sea, ¿entenderán qué significará en la mente de los mismos rusos que están viendo que están lanzando bombas ahora dentro de Rusia? Según lo que han reportado, pues unos 70 nacionalistas rusos habrían sido destruidos. Y bueno, pues esto, según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el teniente general Igor Konashekov, asegura: la operación antiterrorista de las formaciones nacionalistas fueron bloqueadas y derrotadas por ataques aéreos, fuego de artillería y las acciones activas de las unidades que cubren la frontera estatal del Distrito Militar Occidental. Los medios estatales rusos publicaron videos e imágenes donde estaban estos supuestos bombardeos de ellos mismos. Imagínense ustedes. Bueno, sin palabras, sinceramente es muy difícil poder entender la mentalidad de este régimen. Vamos a otro asunto, pues también muy interesante. Vamos a eso. Miren, ya les hemos comentado que había un potencial tifón. Estaba a punto, ya estaba llegando, de hecho, cuando lo vimos, un tifón pues que sería un categoría 4, casi 5, más o menos. El tifón se llama Mawar y pegó duro hacia Guam. De hecho, miren, aquí por aquí les tengo una de las imágenes que ha estado circulando. Hay pocas imágenes, zona un poco lejana, una isla que básicamente es una base militar de los Estados Unidos, pero muestran esta imagen de una camioneta siendo arrastrada como si fuera de juguete. Vean ustedes, empieza poco a poco a levantarse, con los fuertes vientos de este tifón Mawar y pues acaba por llevarse volando por ahí. Impresionante la fuerza. Es una camioneta que se ve bastante grande, la camioneta, pero pues puede con eso y con más. ¿Qué pasó? A ver, vamos a los detalles de lo que habría pasado. Esto, por cierto, fue grabado por Ginger Cruz, que me imagino, me imagino que ha de ser algún militar que está por allá. Muchos militares viven en aquella zona o que trabajan para las mismas, ¿cómo se llama? Bases, ¿no? El poderoso tifón habría golpeado el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico. Según lo que reportan, es un fenómeno el más grande en los últimos 20 años. El tifón ha sido o afectado aproximadamente a unas 150,000 personas que, pues más o menos... algunos recibieron inundaciones, algunos tuvieron apagones, afectaciones pues de varios tipos, ¿no? El punto es que sobre todo hubo pues fallas en el tema de eléctrico, hubo también volcaduras de automóviles, derribamiento de árboles, algunas zonas tuvieron inundaciones, marejadas. Ya saben, ¿no? Pues los fenómenos. Los socorristas esperaron la luz del día para ver el alcance de los daños. Suele darse eso. Cuando son fenómenos de categorías 4 o 5, los socorristas no salen hasta que el problema se haya ido. Y luego ya van a ver lo que está pasando, ¿no? Según lo que se ha podido observar, este
pues fenómeno de más de 225 kilómetros por hora de vientos sostenidos, ¿no? Más las rachas más fuertes, estuvieron afectando, rompiendo y afectando las costas, sobre todo. Las marejadas ciclónicas estarían afectando los arrecifes costeros. El alcance inicial de los daños fue todavía difícil de determinar y en los próximos horas o días ya estarán comentando cuál es el verdadero daño, ¿no? De las personas que están ahí, pues todos de alguna manera estuvieron en medio del huracán, así que pues Guam tuvo pues un enfrentamiento de los fenómenos más duros de su historia, ¿verdad? Y al menos el más duro de los últimos 20 años, según lo que reportan. Maguar se movió muy lento. Muchos fenómenos de estos van a velocidades de 30 kilómetros por hora aproximadamente. Estuvo más o menos a unos 9 a 16 kilómetros por hora, o sea, estuvo muy lento. Esta es otra de las cosas que se espera. Cada vez los fenómenos sean más amplios, más grandes, más lentos, y eso los hace más problemáticos, ¿no? Un huracán lento, pues es más tiempo de estar recibiendo cantidades de viento y agua muy duras, muy importantes. Vamos a ver, como quieran, rápidamente a ver si se ve el fenómeno, todavía, y luego nos vamos a otra información. Miren, pues el fenómeno sigue, ya está, pues no, fíjate que sigue ahí, o sea, sí, no puedo creerlo, pero sí sigue ahí. A ver, vamos a ver el mapa del satélite en vivo de las últimas 2 horas, porque ahí está, mira, sigue todavía. Esta es Guam, todavía, o sea, ya ponle que es la orilla, ¿no? Se supone que va para allá, pero vamos a ver la imagen de las últimas 12 horas, a ver cómo han sido esas 12 horas. Miren, ahí está. Esto es Guam. O sea, el fenómeno le como que repasó doble porque hizo este giro y luego se va un poquito hacia arriba, hacia el noroeste. Bueno, pues así, ¿no? Entonces, más bien, lo correcto sería decir el ciclón o el tifón, más bien, en esa zona se le llaman tifones. El tifón Maguar sigue afectando la zona de Guam, esta zona de los Estados Unidos. Pues bueno, ahí está lo que está pasando en estos momentos. Vamos a otro asunto importante. Bueno, cambiando de tema, fíjense que el grupo Wagner ofrece a Rusia seguir el camino de Corea del Norte. Esto dice para no perder el país. O sea, ¿qué dice bien controvertido, ¿no? Ya le gustó la controversia y pues sí, no deja de ser interesante porque sí está muy metido en el conflicto. Entonces, pues hay que escuchar al menos qué dice esta voz, aunque sea bastante controvertida. Dice Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo Wagner, y pues ustedes saben ya todo lo que ha pasado alrededor de este tema y de Ucrania, ¿no? De la invasión de Ucrania. Entonces dice que pues Rusia debería prepararse para una guerra dura, introducir una ley marcial en su propio país, anunciar nuevas oleadas de movilizaciones, o sea, meter más soldados rusos, más jóvenes rusos a este tema, porque si no, dicen, podrían perder el país. Ahora estamos en un estado en el que simplemente podemos perder en Rusia. Por lo tanto, y no es perder Rusia, sino es perder el régimen que ha sostenido a este tipo de gente, ¿no? O sea, hay que aclarar eso, ¿no? No es que van a perder Rusia no se va a perder. Lo que se va a perder, lo que pudiera perder, si este problema continúa, es el régimen, o sea, el que controla a Rusia, que eso es diferente. Ahora, estamos, dice, en un estado que simplemente podemos perder Rusia. Por lo tanto, debemos introducir una ley marcial. Imagínense, debemos anunciar nuevas oleadas de movilización, debemos transferir a todos los que podamos a la producción de municiones. O sea, olvídense de los pocos avances de derechos humanos que había en Rusia, olvídense porque esto se va a perder, por lo menos en la visión de Yevgeny Prigozhin. Ahora, no creo que le vayan a hacer caso a un personaje como este, pero ahí es donde vemos que la mentalidad de los personajes alrededor de Vladimir Putin es tan peor. O sea, por eso quitar a Vladimir Putin, ok, entiendo que mucha gente pueda pensar, si se quita a Vladimir Putin, Rusia deja de ser un peligro para Ucrania y para otros países. No necesariamente, porque si sale Vladimir Putin, imagínate que entra un personaje como o como Igor Girkin, o como Lavrov, o toda esta gente, o sea, sí son, o Dmitry Medvedev, etcétera, ¿no? O sea, son personajes muy alucinantes. Pero bueno, vamos a otro tema también importante.